El nivel de ingenuidad de nuestra clase política es pasmante, pasmoso. La verdad, hay quienes creen todavía que Movimiento Ciudadano un día va a entrar en razón y se va a incluir en la gran alianza por México. No va a ocurrir, entendámoslo. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy hablamos de eso. Movimiento Ciudadano le hace y le seguirá haciendo el trabajo sucio a López Obrador. Si hay alianza, no cuenten con ellos. De plano. Corriendo. Ahora, ¿cómo evitar que Morena tenga mayoría calificada en el Congreso? Y a mí se me ocurren tres caminos. El primero es construir una alianza única y competitiva con muy buenos candidatos, como ya hemos venido discutiendo, y el país entero lo está discutiendo. La alianza única y competitiva es condición sine qua non. La segunda, debemos de aspirar a lograr, para que no me quede con el aspirar, lograr la votación más copiosa de la historia de México. Tenemos que salir a votar todo el mundo. Y la tercera es que el Partido Verde no vaya en alianza con Morena. Entonces, bueno, vamos a ver cada una de esas tres posibilidades, cómo pintan. La primera es construir una alianza única y competitiva con muy buenos candidatos. Todos los partidos de oposición en una sola candidatura, presentando candidaturas muy atractivas, incluyendo Movimiento Ciudadano. La presión ciudadana que debiéramos ejercer sobre Movimiento Ciudadano debe ser tal que Dante Delgado no tenga de otra más que aceptar. Dante y todos sus dirigentes del partido no tengan de otra más que participar en una alianza. Y luego tener una selección de candidato a la presidencia y elegir al más competitivo. Y ahí es un tema donde yo he estado leyendo y viendo tantas ideas que hay de cómo proceder con ese proceso de selección. Y a mí se me ocurre una, que a lo mejor va a sonar muy descabellada. Cuando yo alguna vez en un programa tuyo comentaba, oye, ¿la Iglesia Católica es democrática? Y todo el mundo me dice, no, aunque no, no. No, pues sí, porque a la hora que eligen un papa, lo eligen por mayoría de votos, y lo eligen ¿cómo se llama? Solamente en el cónclave y solamente con cardenales menores de 80 años que todos pueden ser electos papas. Bueno, entonces yo digo, pues ¿por qué no hacemos un cónclave de interesados? Todos aquellos candidatos de oposición, que sean del PRI, del PAN, ciudadanos, independientes, lo que sea, júntalos a todos, los metemos en un cónclave, que se encierren y que no salgan de ahí hasta que tengan humo blanco. Y si dan una primera vuelta y sale humo negro, y ¿sabes cómo estamos cuando en San Pedro? Yo me acuerdo cuando muere el Papa Juan Pablo, bueno, primero Pablo VI, luego Juan Pablo I, perdón, Juan XXIII, luego Juan Pablo, y cuando muere Juan Pablo I, nosotros resulta que estábamos en Roma, y entonces nuestra máxima ilusión de llegar a Roma era a ver un papa, pues resulta que se nos murió en el camino, y cuando llegamos, Pipis y yo, al Vaticano, pues no había papa, pero nos tocó al poco tiempo, a las pocas semanas, empezó el proceso del cónclave, y era una efervescencia brutal, como lo fue ahora con el Papa Francisco, una efervescencia brutal, y me acuerdo con la gente gritando, Karol Wojtyła, etcétera. Cuando sale el humo blanco, hay un júbilo totalmente enorme y no sabemos quién es el Papa. Lo que sí sabemos es que hay Papa. Bueno, algo parecido creo yo que puede pasar. O sea, un tal júbilo que se despierte en la sociedad, que cuando salga el humo blanco no sabemos ni quién es el candidato, pero deberíamos estar muy jubilosos porque llegaron a un acuerdo y encontraron una decisión porque las decisiones sabias se toman entre sabios, entre iguales, cuando todos están en la misma. Entonces, mi propuesta es, ¿por qué no pensar en un cónclave donde todos los interesados se reúnan y no salgan los días que sean necesarios, como ocurre cuando hacen el cónclave en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, pues no salen hasta que tomen una decisión. Bueno, eso en cuanto a cómo construir una alianza única y competitiva con los mejores candidatos. El segundo punto que comentaba era lograr la votación más copiosa de la historia. Se me ocurren dos caminos. Primero, la no abstención. O sea, ¿qué podemos hacer? Empezando por tú y yo, ¿qué podemos hacer para concientizar al público en general del peligro que significa que Morena tenga la mayoría calificada a partir del 24, del 1 de septiembre del 24? Pues es poner el libro a todo el país y, como te digo, no es lograr un cambio de gobierno, es cambiar el régimen, es cambiarnos de forma de país. Todos debemos de convencer a familiares y amistades de sí ir a votar en la elección. Mira, yo me acuerdo en 1985, se nos ocurrió en la elección de noviembre, porque acuérdate que eran separadas, en verano eran las federales, pero las municipales eran en noviembre.
Entonces, Alejandro Páez, que era candidato entonces del PAN a la presidencia municipal de San Pedro, pero pues nos robaban las elecciones y entonces era un relajo. Entonces inventamos un modelo que se llamaba los padrinos de las casillas. Claro, el número de casillas en 1985 en San Pedro, pues eran unas cuantas decenas, ¿no? Entonces era muy manejable. Entonces, ¿qué pasaba? Que una familia, papá, mamá y los hijos, se encargaban de la caseta, de la casilla fulanita de tal, y ahí las estaban vigilando y estaban viendo que no se la fueran a llevar y reportaban las anomalías. Pero lo que se logró con eso, más que nada, fue el concientizar y que la gente sacara gente a votar. A votar. Aún así, se perdió esa elección porque definitivamente fue un fraude, pero después de eso, recuerdo que ya en el 88, el periódico El Norte empezó a poner a observadores de casilla afuera de cada casilla en San Pedro. Y empezaron a llevar la cuenta, no sé si te acuerdas, y ponían ahí la pared, ¿cuántos entraron a votar? ¿Cuántas personas han entrado? Con un contador. Y luego resulta que había el triple de votos, que había 3 veces más votos de las personas que habían entrado a la casilla. Entonces, así se empezó a desmoronar todo ese sistema fraudulento que termina en cambios a las legislaciones y que fue muy positivo. Bueno, pues tenemos que revivir un espíritu de esos. Yo, Carlos Domínguez Aedo, debo de encontrar a 20 o 30 personas de mis confianzas que me voy a asegurar que ese día van a ir a votar. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente que piensa, es como en el Estado de México, si eso lo hiciéramos ahora en el Estado de México para la siguiente elección, gana la alianza. El problema es que si tú vas a las encuestas y llevan muy parejas, pero todos los que votan, o los que piensan, los que votaron en la encuesta, que van a votar por Morena, ellos sí van a ir a votar a la calle. Pero los que dicen que les gustaría o que votarían por la alianza, no necesariamente van a ir a votar el día de la elección. Entonces ahí es donde está la diferencia. La gente de Morena y sus movimientos tienen toda la capacidad de llevarlos a votar y nosotros debemos de hacer lo mismo. Ya no los partidos políticos, que claro que nos pueden ayudar, pero es un tema de, el país es nuestro, no de ellos. Es nuestro México de los ciudadanos, no el México de los dirigentes de los partidos. Entonces, si todos y cada uno de nosotros asumimos que alguien de nuestra familia, nuestros amigos, vayan a votar y nos aseguramos que así sea, hay una alta posibilidad de que logramos la votación más copiosa de la historia. El segundo gran capítulo, el primero es combatir la abstención, pero el segundo son los jóvenes. ¿Cómo le hacemos para lograr el interés de los jóvenes? Necesitamos un candidato con tal carisma que atraiga a los jóvenes. Mira, hay que reconocer que los jóvenes son los clientes de esta elección y el candidato es el producto a vender. O sea, si yo candidato no tengo la capacidad y el carisma de hacer que los jóvenes se volteen a verme, pues el que estoy fallando soy yo. Yo también la vez pasada hablé mal de los jóvenes, la falta de interés. Hoy tienen los jóvenes me refiero de 40 para abajo, porque quiero que te des cuenta que de 40 para abajo el padrón es de 30% y de abajo de 45 años de edad es 35%. Son un montón de jóvenes que no tienen interés. Yo pienso que en 1985, vuelvo entonces, yo tenía 37 años y lo comentamos, éramos jóvenes, muy jóvenes, pero estamos metidísimos en la política. Pero también es cierto que teníamos menos distractores. No había los conciertos que hoy hay, no había las redes sociales, no había tantas figuras a quienes seguir, no había tantos tiktokeros, ni había tantos youtubers, no había nada. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues leer el periódico y ver los noticieros. Entonces, al leer el periódico y ver los noticieros, estamos más cerca del acontecer político, ciudadano que pasaba en el país. Hoy son tantas las distracciones que México y su gobierno son una de tantas y de las más aburridas, por cierto, que hay. Es más, capta más la atención el tema de los balazos como la carrera de Ensenada u otras cosas de esas, que los mismos discusiones de fondo político como la retiro de la concesión de las vías de Ferrosur. Entonces tenemos que poderle llegar a los jóvenes, tenemos que poder lograr que ellos, a través de una candidatura muy atractiva, juvenil, ojalá, se pudiera lograr que ellos participen. Si participan los jóvenes y logramos que nuestros familiares y conocidos vayan a votar, se puede lograr la votación más copiosa de la historia de México. Y luego, por último, dije algo que sonó así como de barrabasada, que el Partido Verde no vaya en alianza con Morena. Bueno,
Eso a lo mejor suena difícil, pero no imposible. Vamos a recordar cosas. Bueno, primero, pues incluso el PT tiene a su Fernández Noroña que no anda contento, ¿verdad? Entonces vete a saber si no les pasa como en Coahuila, que el PT le sale respondón y se separan de la alianza con Morena, lo cual sería para los intereses de la oposición magnífico, como está ocurriendo, te digo, en Coahuila. Y el otro es, pues el Verde tiene a Manuel Velasco, que ya levantó la mano hace 8 días o hace 10 días, y dijo, yo aquí estoy, y el Partido Verde dijo, este es nuestro candidato presidencial, y bueno, pues quién sabe, a lo mejor también se van por su lado. Fíjate, leyendo un poco del Partido Verde, bueno, pues su política es la política verde, que es el medio ambiente y esas cosas, y la otra, lo dice textual, el conservadurismo verde, bolas, una de las palabritas que más odia López Obrador está en los estatutos y está en los principios del Partido Verde, dice conservadurismo. Bueno, ahora, la pregunta de los 64,000 pesos, ¿será el proyecto del Tren Maya compatible con el Partido Verde? Pues evidentemente no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que el interés tiene pies y que si le están dando, ellos están trabajando en una alianza con partidos o con un presidente que hace exactamente lo contrario de lo que ellos quieren, pues es que debe haber intereses muy grandes detrás de eso para que lo asuman. Perdón, el Verde ha sido una alianza, fíjate, Verde ya ha sido alianza con el PRI, con el PAN y con Morena, pero lo más importante es que en el año 18 el Verde no era alianza de Morena. Vamos a recordar, en el año 2000 el Partido Verde fue con el PAN y con Vicente Fox y ganaron la presidencia de México. En el año 2006 entonces se llamaba Alianza por el Cambio. En el 2006 se llamó Alianza por México y fueron con Roberto Madrazo y perdieron la elección. En el 2012 se llamaba Compromiso por México y el Verde fue en alianza con el PRI, con Enrique Peña Nieto y ganaron la presidencia de México. Y en el 2018 se llamaban Todos por México y el Verde fue en alianza con el PRI, con José Antonio Meade y perdieron la elección presidencial. No iban con Morena. La alianza con Morena es legislativa y es bastante nueva. Entonces, no hay garantía de que el Verde vaya a ir en alianza por la presidencia de México. No hay garantía. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues decirles, no vayas, hombre, en alianza, no vayas en alianza, vente a defender lo que tú verdaderamente pregonas y buscas. Bueno, suena raro, suena difícil, pero yo lo intentaba, y intentaba las tres. Yo intentaba el que sea una alianza, que genere una candidatura muy fuerte, y propongo que a través de un cónclave, yo propongo que logremos la votación más copiosa de la historia de México a través de interesar a nuestros vecinos y familiares para que vayan a votar, no nada más que manden tweets o WhatsApps quejándose del gobierno, sino yendo a las urnas a depositar el voto, y por último, interesar a los jóvenes, y por último, pues empecemos una campaña con amigos verdes, con los que sean así, o mandar comunicaciones, o empezar a crear un rumor, un mensaje de que el Partido Verde puede ser la salvación de México, puede ser el fiel de la balanza. También el PT, pero veo sumamente difícil que el PT no vaya a ir en alianza con el partido de Morena. Pero el Verde nunca lo ha estado en una campaña presidencial con Morena en alianza, lo ha hecho con el PRI y con el PAN. Pues esas son las reflexiones de hoy, mi querido Omar. Gracias, mi querido Carlos. Mira, te tengo una buena noticia. Este día 25, es decir, pasado mañana, se va a firmar este asunto. Es un acuerdo entre la ciudadanía y los partidos políticos, PAN, PRI, PRD. No incluyen a Movimiento Ciudadano, porque ya Movimiento Ciudadano, si lo viste, ya empezó una campaña en contra de la alianza durísima. Ni siquiera van en las elecciones del Estado de México y van lanzándose contra la alianza. Pero este acuerdo, que aquí tengo ya el documento que se va a firmar pasado mañana, y que va a acudir nuestro querido amigo Fernando Canales a la firma como testigo de honor. Haz de cuenta que acaban de leer lo que tú dijiste y ya lo plasmaron en un documento. Dicen que los partidos se comprometan con sus dirigencias nacionales que la selección del candidato o candidata se realiza a través de un método democrático y recaiga en una persona honorable que resista los más duros cuestionamientos e investigación, que sea preparado y todo. Que se elabore el plan de gobierno junto con la ciudadanía,
que se concrete la alianza parlamentaria a nivel federal, estatal, para implementar el gobierno de coalición, se compromete a respetar la Constitución, pero lo más importante, que todos los colectivos se fijen la meta de lograr una participación del 70% de los ciudadanos del padrón. Esta es la clave, Carlos, tú la tienes y creo que ya le entendieron. Es 70%, todo mundo, y lo que dices tú, la mayor actividad ciudadana es la que tienes tú en tu casa con tus amigos. Que tú comprometas a los que están ahí cerca de ti a llevar, como dices tú, 20 a las urnas. Sobre todo gente que no fue a votar en el Antes. 2018. Llevarlos a votar. Si logramos el 70%, Carlos, creo que hay muchísimas posibilidades de sacar a Moreno. El caso de Movimiento Ciudadano y cómo se está entregando básicamente a ayudar a Morena otra vez, así como lo hizo en Nuevo León, dividiendo el voto y regalando diputados. Pues No, que Twitter está muy fuerte el caso que hubo allá en el Edomex, que Movimiento Ciudadano de una manera descarada literalmente se baja y se va en contra de la alianza. eso trae, es lo que hacen toda la vida, hacer el trabajo sucio. Ahora yo te pregunto una cosa a ti, Marcelo, a tus 23, 24 años. Los chavos de tu edad, hace ratito hablaba Carlos Domínguez Aedo acerca de que ustedes pueden definir la elección del 24. Ustedes pueden hacer que crezca la votación. Y Movimiento Ciudadano se ha vendido como un partido para ustedes, para los chavos. Tus amigos, Marcelo, ya sabemos que tú no eres muy simpatizante de Samuel, ya te decepcionó Samuel. Pero tus amigos, cuando allá a las 20 hablan de política, ¿tú sientes honestamente que les hace clic Movimiento Ciudadano? No, Omar, de hecho no les hace clic nadie. No creen nada. No. Es que lo que está, si quieren ganarse los chavos, al menos en los que estamos más o menos en mi generación, de 25 para arriba, de 25 a 20, por así decirlo, porque ya los chavos de abajo ya no los entiendo tanto, pero al menos nosotros lo que nos preocupa es alguien que cuida el medio ambiente, alguien que realmente haga justicia. Por eso López Obrador no hace clic con los chavos, por su manera de llevar su política de abrazos, no balazos, de andar perdonando lo que son criminales, asesinos, lo que sea, rateros. Eso no hace clic, por eso la aceptación para López Obrador es demasiado baja de parte de la gente de mi edad y pues nuevo leoneses, porque pues son con los que me junto, ¿verdad? Y más que nada también alguien que esté viendo hacia el futuro, porque pues básicamente nosotros somos pues el futuro, necesitamos a alguien que resuelva ahora y que también tenga un plan hacia el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, este Samuel en teoría tiene la idea, pero su ejecución es terrible, Omar. Cosas como autos eléctricos y todas esas cosas, es el futuro, ¿verdad? Pero es algo que está dispuesto a pasar, es algo pactado que tiene que pasar, porque el planeta ya no puede estar tomando tanta contaminación de parte de los carros, y es un cambio que se debe de hacer, y es un cambio que ya han estado haciendo las otras ciudades, y México se tiene que adaptar, pero hay cosas como tecnologías, medicinas y todas esas cosas que también se tienen que adaptar a la tecnología de los otros países primermundistas, y estamos demasiado atrasados. Por eso, otra razón por la que López Obrador y Morena en sí no hace clic con los chavos. Hemos visto que Morena, o bueno, López Obrador en sí, la cabeza de Morena, ha estado persiguió a científicos, trae a doctores cubanos que los estaban persiguiendo en su país, que eran básicamente criminales allá, se los trae acá para que nos hagan una vacuna. Creo que, o sea, Esta es una de las sensaciones, y quiero que es importante que escuchemos lo que dice Marcelo, porque refleja a esa generación de la que está hablando Carlos Domínguez Aedo. Importante porque yo creo, Marcelo,
que cuando hablas acerca de que algo les molesta mucho la política de abrazos y no balazos, porque muchos chavos de tu generación, de tu edad, tus amigos, han sufrido o asaltos, o han sufrido amenazas, o han sufrido o sea, la inseguridad es algo que sí viven, que sí la tocan y que sí les Sí, pega. sí, o sea, digo, a todos en su debido momento de los chavos nos ha tocado alguna experiencia de inseguridad. A mí, por ejemplo, pues me ha tocado que me roben más de 2 o 3 veces, así, cosas, cosas de ese estilo. Hay otras cosas menores que me llaman dizque para extorsionarme de hijos que no tengo, de que tener tu hijo, ¿no? Parece. Pero eso es Sí. interesante lo que dices, Marcelo, porque tocaste un tema así que te salió como chavo de decir, nos molesta la política de abrazos y no balazos. Es decir, el que tú seas víctima de un acto de delito, de criminal, y que en vez de que vayan por él las policías, pues les den abrazos Y, y los criminales sean cada vez más impunes. y no solo esto, o sea, realmente estoy hablando de asaltos porque no necesariamente es un miembro de un grupo delictivo el que asalta o el que intenta extorsionar, ¿verdad? Pero estoy hablando más de cosas como, por ejemplo, pues no poder salir tranquilo en las noches, tener que andarse regresando temprano, tener que andarse regresando en grupo. Ese Porque, tipo de cosas. Interesante. Interesante porque, y esto es para que lo escuchen la gente de los partidos, ¿eh? ¿Qué le está pegando a los chavos hoy? ¿Cómo puede lograr lo que dices, Marcelo? Sí, hacer un plan de justicia, de ecología y todo eso, pero lo que les está pegando duro es el tema de la inseguridad, porque sobre todo a estas edades es cuando acostumbras a salir de noche, es cuando acostumbras a andar en la calle de noche y que no puedas tener la certeza y la seguridad, y aparte que escuchas historias de chavos a los que desaparecen aquí o en cualquier otro lugar, entonces ya no es tan seguro.